Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén. Bienvenidos al andén. Aquí comienza este análisis político de los jóvenes en el lenguaje de los jóvenes para los jóvenes que se suben al andén donde no atropellamos su opinión en esta semana clave para el futuro de Colombia porque se empezaron a esbozar las reformas que esperan en el nuevo gobierno, aquellas que tiene en mente el presidente electo Gustavo Petro. Soy Camila Carvajal, como siempre es un gusto subirme al andén. Marcela, hola, buenas noches. Hola Camila, buenas noches, sí, y sobre todo el tema de la gabinetología que sigue siendo muy interesante de analizar porque serán justamente esos ministros los que van a tener que liderar las reformas que está proponiendo el presidente electo Gustavo Petro para llevar al Congreso. La principal apuesta, la reforma tributaria. La principal y quizá la más ambiciosa, la más difícil, la que el ministro Ocampo, nombrado como ministro de Hacienda, pues tendrá como tarea ejecutar, con muchas polémicas de por medio y con mucha gente recordando a Alberto Carrasquilla. Sí, señora, causa cierto nerviosismo y dicen que esa es la misma reforma que planteaba el ministro Carrasquilla, quien tuvo que salir del cargo justamente por la presión que se generó, el estallido social a raíz de esa reforma, que ha dicho el ministro designado, José Antonio Campo, que es que no la supieron como comunicar muy bien, ¿no? Que ese habría sido el error de Carrasquilla, pero pues hoy parecen darle la razón al exministro sobre la necesidad de recoger esa platica, sobre todo para sacar adelante los programas sociales, las propuestas de campaña del presidente Gustavo Petro. Alista el bolsillo, porque esto sin duda nos va a tocar a todos los colombianos, mucho más cuando estamos viendo el dólar como el fenómeno que muy pocos logran explicar en Colombia y en América Latina. Aquí está disparado el precio del dólar, pero ni hablar de Chile, de la economía de Brasil. Lo mismo pasa también en Perú, en Argentina, y ahí está la lista. Sí es un fenómeno global, pero en el caso colombiano pues tenemos el ingrediente del nuevo gobierno. Sí, sobre todo pues se demoró un poco el presidente electo en dar el nombre de su ministro de Hacienda, pero creíamos que iba a pasar lo contrario, porque José Antonio Campo es un nombre que tranquilizaría a los mercados. Claro, ese era el mensaje que creíamos que iba a llegar a los mercados y que se iba a tranquilizar un poco el tema, pero pues tal parece que no fue así. Eso hablando de plata, hablando de la tributaria, hablando de la reforma que se requiere para tener más plática disponible en el próximo gobierno. También nombramiento en la cartera de salud. La doctora Carolina Corcho será la nueva ministra, quizá el nombramiento polémico de la semana. No sé si está de acuerdo conmigo, pero es el que más ruido ha tenido alrededor después de ese nombramiento. Muy polémico porque es que ella tiene unas posiciones muy firmes sobre el sistema de salud. En el pasado, obviamente, todo esto hay que hacerle beneficio de inventario porque pues una cosa es lo que dicen cuando hacen oposición y otra cuando son gobierno. En el pasado ella decía, por ejemplo, que había que acabar con la CPS. Hay que ver si eso lo va a seguir defendiendo, porque ya en el mensaje que conocimos habla de una transición más organizada, más tranquila, teniendo en cuenta las opiniones del sector. Y súmele a eso que es una mujer que poco creía en la vacunación y en la manera como el ministro Fernando Ruiz la estaba manejando en el gobierno del presidente Duque. Decía que no se iba a alcanzar en ese ritmo y en esas negociaciones que en un principio tenía el gobierno, pues a vacunar al 70% de la población, y asume como ministra o es designada como ministra cuando ya en el país hay casi el 83% de los colombianos con al menos una dosis, lo que pues tampoco coincidió con el pronóstico que ella hacía, y por eso es el nombramiento que sin duda allí también va a haber una reforma en el sector de la salud. Y que no le cayó muy bien al ministro saliente Fernando Ruiz. ¿Usted vio el trino que se le borró al ministro? Pero se le escapó, ¿cierto que eso fue un trino como sin querer queriendo? Pongamos en contexto a nuestros oyentes y televidentes. El senador Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical escribió el siguiente mensaje: nombrar a Carolina Corcho como ministra de Salud es un absoluto retroceso. Recordemos la desinformación, el desconocimiento, bueno, y demás temas que usted ha mencionado, Camila. Y le responde el ministro saliente a ese trino. Hombre, digamos, la cuenta del ministro no sabemos quién la estaba manejando. Hagamos aquí el beneficio abogado del diablo. Camila le escribe: muy valiente es usted, senador, y muy acertado en su apreciación. Le queda una tarea dura, pero usted ha demostrado que tiene toda la fibra. Este trino se borró en 5, 4, 3, 2, 1. Pero como en Twitter todo queda, ahí está la imagen con la que hoy muchos se preguntan qué piensa Fernando Ruiz de quien lo va a reemplazar en ese cargo como ministro de Salud. ¿Y cómo serán esas reuniones de empalme? Ahí no debe ser tan divertido. También nos tenemos que preparar para una reforma agrícola con nueva ministra nombrada para ese sector. Un nombre que, si bien estaba haciendo el empalme en planeación, pues va a estar al frente del agro colombiano. Cecilia López, sí señora, que ya fue ministra, fue viceministra de Agricultura y sin duda es una de las fichas más importantes que tiene el presidente electo Gustavo Petro en su gabinete y que ha generado muy buenos comentarios por parte del sector
por ese sector ya hay buenos comentarios, así que recapitulando, llevamos entonces los nombramientos de 6 ministros, que son José el de Antonio Hacienda, Campo. que fue el primero, sí señora, José Antonio Campo. No, el primero que nombró fue Álvaro Leiva, el canciller, sí, señora. canciller, que además va a liderar también lo que ya nos ha dado algunas pinceladas el presidente electo, que va a hacer el proceso de paz con el ELN. Después está José Antonio Campo, Sí, ministro en de Hacienda. Susana Muhammad de Ambiente, que fue la secretaria también de Medio Ambiente de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá y que hace 2 anuncios muy importantes. Cerró la puerta al fracking y no va a Y haber al glifosato. glifosato. Son 2 anuncios muy importantes para el sector. Carolina Corcho en Salud, Cecilia López en Agricultura y Patricia Ariza en Cultura. Seguimos esperando los otros nombramientos. Así las cosas, a esta hora nos estamos preparando en Colombia para reforma tributaria, agrícola, política y de salud, al menos hasta ahora en esas luces que nos ha entregado el presidente Gustavo ¿Y qué tal Petro. la campaña del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, para que lo nombre ministro de Justicia? Dice por ahí un meme, ¿no? Donde tengas que rogar, ahí no es. Ahí no es. Pues Es que les va a el tocar ministro rogar como quiere mucho. estar ahí, quiere ser... Ya le hemos dicho ministro varias veces, lo entrevistamos también en Mañanas Blue, y él dice, pues es que no Usted soy yo. también está No en la soy yo. campaña. No. Lo estoy diciendo en palabras del magistrado. Dice, no soy yo el que quiero ser ministro. Es la gente que ha pedido, es gente que ha El hecho pueblo esto. El pueblo reclama que me que reclama. sea Habrá que esperar ministro. qué decisión toma Gustavo Petro. Así que súmale a eso también, Marcela, esta que es de una semana que está terminando con el presidente electo Gustavo Petro de vacaciones y fuera del país, con el proceso de Contralor. Eso se enredó producto de la investigación del saqueo de los recursos de la paz que han hecho nuestros compañeros aquí en Blue Radio y empiezan a barajarse las cartas distinto para elegir al próximo Contralor, una noticia que tendremos empezando el mes de agosto. Sí, señora, la elección está prevista para el 3 de agosto. Hay una lista de 10 finalistas. Dentro de esos 10 finalistas hay 3 implicados en el escándalo, incluido el que se consideraba el candidato favorito, el candidato del gobierno de Iván Duque, Luis Alberto Rodríguez, que fue director de Planeación Nacional, fue viceministro técnico de la cartera de Hacienda en el gobierno saliente y, por supuesto, pues su nombre está mencionado. Todavía no está claro si tiene responsabilidad o no. Y esto hará, sin duda, que se reacomoden las candidaturas. Dicen que sería María Fernanda Rangel, entonces, quien se perfila como la favorita para ser la próxima Contralora. Habrá que esperar qué pasa el 3 de agosto, así que esta noche bienvenidos al Andén, donde hablaremos de las reformas que nos esperan en Colombia y tendremos también la explicación de esa investigación de los saqueos de la plata de la paz, cómo se robaron la plata que debía llegar a los municipios más afectados por el conflicto, al menos eso es lo que dicen nuestros compañeros. Hagamos una pausa, Marcela, y ya viene el primer invitado que se sube esta noche de viernes al Andén. Súbete al andén que no atropellen tu tren. El Andén. Un colega de la casa que además estuvo en la investigación que esta semana puso a todos los políticos a temblar en el país, a muchos a dar explicaciones y a otros a ponerle la lupa a una plata que se estaba perdiendo y que descubrieron cómo, pues desafortunadamente, se fue a bolsillos que no debía. Nuevamente el periodismo haciendo la tarea, muy orgullosos de que esta investigación haya salido justamente de Blue Radio y es un tema que entre las repercusiones que tiene Camila podría enredar el proceso de elección del próximo Contralor General de la República. Una de las tantas consecuencias que tiene, porque súmale a eso que Emilio Archila, uno de los hombres más importantes del gobierno que está terminando, pues acaba justo en las últimas horas de ir a la fiscalía a ampliar su versión sobre esta situación, a dar un testimonio porque es el hombre que estaba al frente de manejar esa plata. Así que saludamos esta noche, se sube al Andén Sebastián Nora, periodista, nuestro compañero en Blue Radio. Sebastián, qué gusto, bienvenido al Andén. No, muy contento de estar por acá. Bienvenido siempre al Andén, porque además todavía, como me dicen los panelistas de Mañanas Blues, te clasificas. Tú es de jóvenes para jóvenes, hablando en el lenguaje Claro de que los jóvenes. clasifico, Así que bienvenido. La cara de peladito que tengo. Bueno, Sebastián, usted es uno de los que está detrás de esa investigación, el saqueo a los recursos de la paz. ¿Qué fue lo que se encontraron para que otra vez pues traduzcamos la investigación lo más corto posible, le podamos contar a los oyentes y a los televidentes del Andén lo que ha pasado después de eso que ustedes encontraron? En español, muy concreto, muy conciso, a ustedes colombianos muchachos les robaron 500 mil millones de pesos. Es estimado, no es que lo encontramos, es fruto de un trabajo de estimación de a partir de las coimas, de cuánto le tocaba a cada congresista. Hicimos un trabajo, como se dice, a mano alzada. Pero bueno, si fueron 500 mil, 400 mil, 600 mil, no creo que cambie mucho la ecuación. En términos conceptuales y estadísticos, ahí está. ¿Cómo se lo robaron? Armaron un sistema, esa palabra es muy importante, un sistema, lobistas, contratistas, congresistas, contralores y miembros de Planeación Nacional para
el proyecto que salía de un municipio y tenía que ir a Locat Paz, ese proyecto tenía que pasar por unos peajes, como cuando un carro va a llevar papa de un municipio a otro, pues que tiene que pagar 3 peajes. Pues estos peajes se los inventaron estos bandidos. Obviamente son peajes ilegales, y así es como la manera en la que ustedes, el alcalde paga la coima para que su proyecto llegara a Locat Paz, y ahí Archila y los gobernadores y los alcaldes que eran parte de Locat Paz, pues sencillamente dieran ya el ejecutor y la plata, que era el último paso en este sistema Locat Paz. ¿Cuánto tiempo, Sebastián, estuvieron en ese, ustedes lo han llamado carrusel, red, esquema muy sofisticado de corrupción? ¿Cuánto tiempo fue la investigación? Y lo más importante, ¿durante cuánto tiempo se robaron esos 500.000 millones de pesos? Bueno, la investigación duró aproximadamente 6 meses, y yo creo que eso funcionó siempre desde que Locat Paz arrancó, que fue en el 2018, pero la investigación sí estuvo muy concentrada en la sesión 51 a la 56, que fueron los últimos meses de gestión de Luis Alberto Rodríguez. ¿Por qué? Porque que era director de Planeación Nacional. De Planeación Nacional, y el que llevó a Álvaro Ávila, que Ávila es el cerebro de todo esto, fue el mayordomo de toda esta cosa. Y porque esos meses se concentran, esas sesiones se concentran, porque ellos tenían afán de acabarse la plata, que más ya se la acabaron, porque eran los últimos meses de Luis Alberto Rodríguez en Planeación. Él se va porque la ley dice que uno no puede ser miembro del gobierno y ser contralor de la República antes de un año. Entonces él se fue para cumplir su año, y antes de que él se vaya, pues se descaran, y ustedes lo pueden ver en los datos. En el 2020 se aprueba 1 billón de pesos, en el 2021 4.4 billones. Entonces cuando se descaran es en los meses en los que Luis Alberto ya se va de Planeación, o sea, pasan de 1 a 4.4 en un año. Usted ya nos contó, Sebastián, cómo operaba esa red de corrupción, pero cuéntenos ahora peajes de los implicados. Ya nos ha dicho 2 nombres, pero también usted dice había allí congresistas, toda clase de funcionarios de la Contraloría. ¿Quiénes son los grandes responsables, desde lo que ustedes han podido investigar, de esta pérdida de unos 500.000 millones de pesos de La Paz? Bueno, yo separaría 2 grupos de personas. Uno con los que hemos nombrado con certeza, porque hay declaraciones, porque hay fuentes protegidas que lo aseguran, y otros en los que personas que se nombran, que yo no las implicaría hasta que haya más pruebas, pero se nombran. El primer grupo de personas son 3. Álvaro Ávila, director general de Regalías, y era también el director técnico de Locat Paz. Él, según nuestras fuentes y según los alcaldes que yo logré entrevistar, le pedía coimas a los alcaldes para poder apadrinar el proyecto y que éste pudiera tener los ok's y pudiera estar en Locat Paz. Los otros 2 son Juan Carlos Gualdrón y Aníbal Quirós. Aníbal Quirós es contralor delegado para las regalías, y está ahorita en el 10 de elegibles para ser contralor el 3 de agosto, que vamos a tener nuevo contralor. Y Gualdrón también está en el 10 de elegibles para ser contralor, y también era contralor delegado. Ellos, que hacían a través de un control ex ante o control previo, limpiaban los proyectos que no les interesaba después del chantaje, chantajeaban a los alcaldes. El alcalde que no se sumaba a la presión, con ese control previo podaban los proyectos de los alcaldes, para que los que sí accedían al chantaje pues quedaron limpios en las sesiones OCAT. Esos son los protagonistas. Los que no, pues ya son congresistas que algunos alcaldes los nombran por encimita. A mí me dicen que Ape Cuello es el capo del Cesar, que él se llevó todos los contratos del Cesar, que Sami Merek, que Waid Mansur, pero de ellos sí no tengo pruebas directas. Sebastián, nuevamente es el periodismo el que termina destapando estos escándalos. Dice la Procuraduría en las últimas horas que ellos ya estaban investigando hace rato el tema, pero la pregunta es, se les había olvidado contarnos a los colombianos. ¿Y por qué no habían hecho nada? ¿Dónde están los avances de esas supuestas investigaciones? ¿Cuál ha sido el papel de los organismos de control? Porque nos imaginamos que esto pues se ha intentado denunciar por parte de los afectados, por ejemplo, ante los distintos órganos de control. Sí, yo no creo que esas investigaciones estuvieran muy avanzadas, y bueno, para los que no saben, pues una parte fundamental del trabajo periodístico, lo hacemos creo que los 3, es averiguar si hay investigaciones, en dónde van, en qué altura van, eso es básico, y lo hicimos. Y lo que me enteré es que a estos organismos, la Contraloría, la Procuraduría y Planeación, llegaban denuncias anónimas porque a la gente le da miedo, y ellos lo que hacían era, eso se llama una etapa que se llama ampliación de investigaciones, cuando el investigador cree que hay méritos
para ampliar la investigación y empieza a hacer las pesquisas. Y lo que yo sé es que en planeación y en la Contraloría las denuncias anónimas no se ampliaron. Es decir, sencillamente son hojas que llegaban allá de denuncias y algún burócrata miraba, y no encontraba mérito para ampliar. Ahora, pasó lo mismo que pasa con muchas veces, que los medios salimos, hacemos el escándalo, la laraca, y ahí sí pues los políticos quieren salir en la foto y dicen que hay investigación, pero pues yo no les creo. Yo quiero, Sebastián, hacerle una pregunta final esta noche en el andén, porque sobre todo en las redes sociales, que es donde tantos jóvenes han estado hablando de este tema y exigiendo que aparezcan esos 500 mil millones de pesos que podrían haberse robado literalmente en estos casos, ¿qué papel jugó Emilio Archila? Emilio Archila jugó un papel de colaborador necesario sin saberlo. Yo creo que él no participó del entramado, pero él estaba rodeado de alacranes. Entonces yo creo que a Archila no le cabe un cuestionamiento ni penal ni jurídico, pero sí ético. Penal y jurídico no, porque a Archila todas las denuncias anónimas que le llegaron, y eso yo lo vi y eso lo sé porque vi todas las cartas, él lo que hacía era, cogía y hacía la misma carta para Margarita Cabello, para el Contralor, para el uno, para el otro, y les mandaba a todos el mismo día la misma cosa. Señores, recibí esta denuncia penal, quisiera que se amplíe, quisiera que poner en conocimiento de ustedes tal. Y eso es lo que él tenía que hacer. Él, cada vez que, por ejemplo, iba a los OCAT y le hablaban de corrupción, un alcalde le decía, Archila, es que acá están pidiendo coimas, el tipo siempre decía que lo denuncien a los corruptos, que denuncien a los corruptos, eso, y hay videos que prueban eso. Ahora, el cuestionamiento ético es, hermano, usted estaba rodeado de alacranes, estaba con Mansur, con Apecuello, con estos bandidos. Usted nunca dijo nada, nunca alertó a Duque, nunca le dijo al país. Yo creo que al final lo caballeroso hubiera sido yo renuncio porque está pasando esto. Entonces creo que el cuestionamiento con Archila es ético, no es penal. Yo no creo que le vaya a pasar nada porque él actuó bien. Habrá que esperar en todo esto lo que usted dice, Sebastián, cómo ahora sí le ponen el acelerador a esas investigaciones. Es Sebastián Nora, el periodista que junto a Valeria Santos está detrás de la investigación, el saqueo a los recursos de la paz, que si usted no se ha puesto al día con esta, que es una de las noticias de la semana, lo invito a que lo haga en www.bluradio.com. Sebastián, un gusto. Más seguido, gracias, por favor, Camila, que se suba al andén. Me subo siempre. Hacemos una pausa y ya volvemos con nuestros analistas, con nuestros panelistas para otro de los temas de la noche, cómo se están conformando las fuerzas de Gustavo Petro. Regresamos en segundos. El andén. Y regresamos esta noche de Viernes al Andén. Recuerde que usted se puede sumar también a esta conversación de jóvenes en el lenguaje de los jóvenes para que no atropellen su opinión usando numeral El Andén Blue en todas nuestras redes sociales. Ya, Marcela, hemos contado las que son las noticias políticas de la semana. También hemos entendido cómo se estaban robando de la plata de la paz, ese saqueo a los recursos de la paz que nos explicó nuestro compañero Sebastián. Y ahora sí, entremos en materia con el futuro de las reformas. Al menos 4 que están ya decantadas y advertidas por el nuevo gobierno. Sí, señora. La tributaria, que será la primera, dice el ministro Campo que espera presentarla, ojalá el próximo 7 de agosto, el día que habrá cambio de gobierno, que llegará Gustavo Petro a la Casa de Nariño. Y hay otra que tenemos que poner ahí en la lista, Camila, y es la reforma a la Procuraduría, que es más o menos eliminar la Procuraduría y mandar las funciones, creemos, a la Fiscalía, o pues digamos que las asuma otra instancia. Los jueces, ellos hablan de y le digo ellos, son los delegados del empalme en la cartera de justicia del gobierno de Gustavo Petro. Dicen que serían los jueces los responsables de entonces tener el control y de verificar los trabajos de los funcionarios públicos, pero que también habría una dependencia de la Fiscalía, que sería la Fiscalía Anticorrupción. Eso al final muchos críticos lo que han dicho, y sobre todo la academia, es si es cambiar la Procuraduría, eliminarla, o eso es como cambiarle el nombre y pasar a otra oficina. Ahí está la polémica. Si le parece, para eso saludemos a nuestros invitados de esta noche que se suben este viernes al andén. Saludo a Julián David Basto, profesional en política y relaciones internacionales. Julián, hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Camila y Marcela, compañero, el día de hoy, y a todos los que nos están escuchando. Bueno, gracias por la invitación. El gobierno entrante tiene un camino un poco enredado en el momento en que presente estas reformas, considero, porque si bien tiene un Congreso que muy posiblemente puede tener mayorías a su favor, también va a tocar puntos muy sensibles de la sociedad colombiana, empezando por la reforma tributaria. Si nos referimos a la reforma tributaria,
el mismo gobierno o el mismo ministro designado para la cartera de Hacienda estaba diciendo hace unos días en una entrevista que él consideraba que los 75 billones que se pretendían recaudar inicialmente era una cifra astronómica y que muy difícilmente era una cifra que se pudiera negociar en el Congreso de la República, que él consideraba que la cifra de 50 billones de pesos era un poco más realizable, pero que sin embargo era todavía muy, muy difícil una cifra de los 50 billones de pesos de recaudo. Y creo que va a ser un tema muy sensible para los colombianos. Hoy estaban manifestando que la diferencia entre esta reforma y la de este gobierno saliente con la de Carrasquilla era que era una reforma que estaba siendo mal consensuada, que estaba siendo comunicada también a los medios, a la población colombiana. Esperemos que ese factor sí cambie en el impacto que genera en la sociedad, pero pues como ustedes estaban diciendo ahorita, va a ser un espacio o va a ser un momento en el que los colombianos nos vamos a tener que meter la mano en el bolsillo todos, ¿sí? Y que va a afectar desde mi punto de vista a la clase media, porque es la que va a tener que meterse la mano al bolsillo, teniendo en cuenta que quieren ampliar la base tributaria, y esa base tributaria va a salir de ahí. Va a salir de la clase media, pues ya se metieron, Marcela. Arrancamos entonces con la reforma tributaria y lo que va a pasar en materia económica. Para eso también le doy la bienvenida esta noche de viernes. Se sube al andén Jorge Cárdenas, economista, magíster en política y relaciones internacionales, un hombre que se suma a nuestro grupo de panelistas del andén. Así y economista, o sea, apenas para esta reforma. Jorge, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerlo en el andén. Camila, Marcela, mil gracias por la invitación, a todo el equipo de el andén. Pues mil gracias por hacerme partícipe de esta iniciativa y pues sí, muy contento porque creo que uno de los puntos más álgidos que va a tener el próximo gobierno es cumplir con las expectativas, y eso no se cumple básicamente con más discurso, porque ya tendrían que entrar a gobernar y a buscar recursos en toda parte, tanto externos como internos, para poder cumplir con esas altas expectativas. Entonces, pues, poner aquí el servicio de mis conocimientos como economista para debatir de dónde vamos a financiar todas estas demandas de necesidades básicas de la sociedad, sino muy probablemente la economía política dentro del Congreso no va a ser eficiente y podríamos entonces divisar a la vuelta de unos meses más y más marchas de parte de una oposición que se va consolidando poco a poco. Ese efecto social será la otra cara de esta reforma. De una vez, Jorge, ¿qué tan parecidas son las propuestas y las ambiciones de una reforma tributaria que tendrá que liderar el designado ministro Campo, con la que en su momento presentó el exministro de Hacienda Carrasquilla, Alberto Carrasquilla, que fue la razón por la que se desataron los paros y las protestas en este país? ¿Sí se parecen, como están diciendo muchos en redes sociales? Eso se parece un poco en materia, digamos, de ampliar la base tributaria, tratar de revisar el tema del IVA, y pues aunque Ocampo ha tratado de salirse un poco entre las ramas sobre el IVA y decir que no va a atender la canasta básica con IVA, pero pues sí dice que va a revisar un poco la base tributaria del IVA, entonces ahí se puede, digamos, parecer un poco. No obstante, recordemos que la de Carrasquilla no estaba más o menos pensada como por 20 billones de pesos. Esta es 2.5 veces más grande que la que se estaba planteando. Obviamente pues hay una percepción y una comunicación mucho más agradable frente a la sociedad, pero vamos a ver si en efecto hay gente que va a estar muy de acuerdo a poner digamos, tributos, particularmente las empresas y las clases, digamos, alta, que percibe ingresos. Pues en su momento dijo en Carrasquilla: yo estoy dispuesto a poner. Ahora vamos a ver si con estas condiciones económicas, pérdida de grado de inversión, dólar alto, mayores, digamos, efectos tributarios, hoy por hoy las 40.000 personas que están, digamos, segmentadas o detalladas para poner impuestos. Los más ricos, dicen, sí, los 40.000 más ricos del país. A ver si todavía siguen confiando en las políticas del nuevo gobierno, ¿no? O sea, en el momento hace un año estas personas dijeron: sí, nos metemos la mano al bolsillo, porque pues tenían un gobierno que más o menos era muy cercano a los gremios, era muy cercano a las empresas, pero vamos a ver si estas personas hoy por hoy quieren, digamos, fortalecer la confianza, y es una de las cosas que han nombrado las empresas. Vamos a analizar la confianza con el nuevo gobierno, y ya a partir de eso entonces pues vamos a ver hasta dónde están dispuestos a
a financiar, digamos, todos estos 50 billones. Obviamente, una cosa que hay que considerar es que pues estas personas son personas que conocen muy bien la economía, que tienen, digamos, conocimientos muy profundos sobre finanzas, y ellos entenderán muy bien las dinámicas, y probablemente si no se materializa una buena confianza, lo que va a haber es un flujo de inversión extranjera hacia afuera, como lo que está sucediendo y lo que muy probablemente va a suceder en materia de hidrocarburos. Ya digamos que sin fracking estaríamos dejando de percibir 3.000 millones de dólares en inversión extranjera directa, y eso va a ser un golpe muy duro para la economía en el país. Julián, hablemos del momento en el que se tramita una reforma tributaria, porque tenemos varios factores. Primero, el costo de vida está altísimo, la plata no le está alcanzando a la gente para absolutamente nada, pero además el próximo año viene un nuevo proceso electoral, que va a ser la elección de autoridades locales, en la que sin duda los partidos quieren estar bien ante la opinión pública para poder salir a hacer campaña. ¿Usted cree que los congresistas les va a poder más ese interés de estar cerquita al gobierno y van a votar esa reforma al precio que sea, pese a que pueda significar que les vaya mal el otro año en las elecciones? Bueno, hay que tener varias cosas en cuenta. El trámite legislativo involucra que los congresistas puedan hacerles modificaciones a las leyes que presenta el gobierno nacional. El hecho de que el gobierno nacional tenga iniciativa legislativa y pueda presentar proyectos no quiere decir que las bancadas en Congreso, ni siquiera la misma bancada de gobierno, tenga que tramitar el proyecto tal cual y se presenta. Yo creo que desde ese punto de vista, muchas de las bancadas que están presentes en el Congreso de la República van a hacer las respectivas modificaciones a este proyecto de ley, con el objeto de sopesar de alguna manera el efecto que pueda generar en términos políticos la reforma, pero también en términos económicos. Muy probablemente estos congresistas, los miembros de las bancadas, no solo van a estar pensando en estar junto al gobierno, sino también en los intereses de muchos gremios económicos o de poderosos actores económicos a los cuales ellos representan o de los cuales también están muy cercanos, que muy probablemente el aumento de ciertos tributos pues sencillamente les va a afectar. Entonces, pero Julián, usted les tiene mucha fe a los congresistas, porque es que lo que hemos visto hasta el momento es que partidos que estaban hasta hace pocas semanas cuestionando fuertemente a Gustavo Petro, hoy sacan comunicados diciendo respaldamos su agenda legislativa, y la agenda legislativa del presidente Gustavo Petro arranca por la reforma tributaria, que es su gran apuesta. Y José Antonio Campos sí lo dijo, los 50 billones son mucho, pero vamos a tratar de llegar lo que más se pueda, aproximarnos lo que más se pueda a esos 50 billones. Sí, no es que le tenga mucha fe al Congreso en ese sentido, pero es el tema de que el dinamismo que existe propio del legislativo. Nosotros hemos visto un Congreso que en distintas ocasiones se ha comportado de una manera en la que, si bien están cercanos a los gobiernos de turno, pues vemos unas bancadas o un Congreso que sencillamente también piensa en ese carácter político electoral que estaban mencionando ustedes ahorita, en las elecciones que se vienen en el 2023. Y pues ese mismo dinamismo pues les va a hacer estar o no estar muy cercano al gobierno en materia de algunos de los artículos que se presente en la reforma tributaria o en otra de las reformas que se vayan presentando más adelante. Jorge, en este caso, las ambiciones del nuevo gobierno es hacer la reforma tributaria para obtener los recursos que dicen necesita el país para cumplir las promesas que en lo social hizo Gustavo Petro en campaña. ¿Usted como economista ve viable van a llegar a esa meta de una reforma tributaria para ese monto que ha insistido el ministro Campos se necesita? Pues Camila, yo creo que una cosa es poder entrar al Congreso. Yo escuchaba a grandes economistas que decían, es muy fácil entrar al Congreso, subirle impuesto a las empresas, subirle impuesto a las personas y salir en hombros del Congreso. O sea, eso es fácil, relativamente fácil. Lo difícil es entrar al Congreso, bajar impuestos, ¿no?
y ahí sí uno tiene que salir un poco dolido porque no es lo que uno se espera en materia, digamos, de consensos políticos. Yo creo que hoy hay gran expectativa por el tema de conformación de gabinete y por unos diálogos que se están avanzando. No obstante, creo que nos podemos estar apresurando, pero lo que muy seguramente va a suceder es que a partir del 7 de agosto se va a consolidar una oposición muy fuerte y que va a coger este caballito de batalla también a salir y a mirar, digamos, las bases tributarias sobre las personas naturales, por ejemplo, que es una de la gran propuesta de digamos, gravar a personas naturales, y eso se va a empezar a configurar pues en una manifestación social. No podemos olvidar que la victoria, digamos, del actual gobierno no supera más de 1 millón de votos, fue muy estrecha. Sí. Sí, entonces, frente al candidato Rodolfo Hernández. Ajá, aunque digamos que ahí podría haber varios etiquetas, pero el punto es que no hay una gran legitimidad en la población, y aunque el Congreso puede ser que se realicen consensos en materia económica, el otro es ponerlo a la práctica. Ustedes saben que muchos aspectos que se debaten en Colombia pues quedan, como decía un gran profesor Eric, en Legalandia, queda en las leyes, y el otro es en el papel. Entonces sí, pueden tener ahí 10.000 impuestos, 10.000 reformas tributarias, pero ¿cómo vamos entonces a percibir la gestión de la DIAN en materia de recaudo, no? Y ahora, respecto a la cara territorial, es cómo esa reforma tributaria va a involucrar a las entidades territoriales. Se ha dicho, por ejemplo, de que van a subir impuestos a las tierras improductivas, pero lo que no se ha dicho es quién tiene a cargo esa competencia de actualización del catastro multipropósito. Recordemos que eso lo tienen los municipios y los distritos. Entonces, si usted va a hacer esa reforma tributaria en gestión territorial, ¿le va a quitar autonomía territorial a los municipios? Si esto es tan complejo y armar ese rompecabezas que se va a llamar reforma tributaria en el próximo gobierno tiene tantas aristas, ¿por qué? Y le quiero preguntar a los dos, con sus visiones también políticas de por medio, ¿por qué entonces un gobierno como el de Gustavo Petro se la juega porque la reforma tributaria sea su primer gran proyecto o gran cambio que esperan hacer? Arranquemos, si le parece entonces. Sí, es fácil porque, a ver, el Estado colombiano tiene un presupuesto muy inflexible. Nosotros pagamos más de 60 billones de pesos en deuda externa, pagamos, digamos, muchos billones en temas de salud, en temas de pensiones, y no hay nuevos recursos para cumplir, digamos, todos esos promesas de campaña que se había dicho. Por ejemplo, el tema de construcción de educación o infraestructura educativa. Yo les pregunto a ustedes, en promedio, ¿cuánto se demora en construirse un proyecto con todas sus vicisitudes? Ustedes saben que hay 10.000 cosas de actualizaciones de presupuestos, de análisis de costos unitarios, y todo ese proceso más o menos se puede demorar entre 8 meses, 1 año completo. Entonces todo eso acarrea costos en la formulación, en la estructuración, en la parte de factibilidad, y todo eso nos lleva a unos costos muy altos que tienen que ser, digamos, absorbidos por el Estado, y en efecto por eso él tiene que salir inmediatamente a buscar recursos, porque pues tiene que empezar a cumplir promesas de campaña. Entonces yo creo que por eso aunque hoy tenemos un marco fiscal más o menos, digamos, en función de una senda de crecimiento sostenible, probablemente lo que puede pasar es que si usted va a gastar más, tendrá que ir a buscar más recursos a la economía. Y en su caso, ¿usted qué cree, Julián? ¿Por qué apostarle de primero a la tributaria si es tan compleja de armar? Por una de las cosas que está diciendo mi compañero, lo que está diciendo Jorge, es, hombre, el gobierno o el Estado colombiano necesita dinero para comenzar a ejecutar. Y lo principal es que este gobierno ha prometido mayor gasto social, y ese mayor gasto social involucra, no como todo el mundo cree que es gratis, porque no hay nada gratis, no hay un almuerzo gratis, decía un economista también. Y es el asunto, y es que se necesita dinero para financiar todo el gasto social. Entonces, ese gran ingreso no solidario, sino ¿cómo se llama? La renta básica, okay. Esa gran renta básica que quiere proponer el gobierno y todo esto, pues ¿de dónde tiene que salir? Tiene que salir de los impuestos. El gasto en educación y en salud, las reformas en salud y en educación que también propone este gobierno, pues que más adelante seguiremos hablando de eso, también acarrean grandes costos. Y el pensar
en dejar el petróleo y las exportaciones y el tema del fracking también involucra sacar dinero de otras partes, aunque el mismo ministro designado Campo estaba diciendo, oiga, no podemos dejar de explotar hidrocarburos y necesitamos seguir explotando gas para aumentar nuestras reservas, y eso involucra también exportación, teniendo en cuenta una cosa, y es que yo estaba leyendo un artículo de Bloomberg hace unos días y decía, mire, hoy en día el barril Brent está en $122, en 120, pero nosotros tenemos una previsión de que a mediados del 2023 el barril de petróleo puede estar bajando a los 60, inclusive a los $40. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Y de dónde va a salir el dinero para los 2 nuevos ministerios que quiere crear Gustavo Petro y que muchos dicen significa más burocracia? Es decir, vamos a ponerle más impuestos a los ciudadanos, mientras que hay que sacar plata para también crear esos 2 ministerios, el de la igualdad y el de paz. Sí, señora, 2 propuestas adicionales que trae Gustavo Petro y que serían parte de su equipo de trabajo. Esta noche hay una persona que se acaba de sumar también a nuestra conversación. Voy a saludar a Marta Gredo, que es una ya conocida de la casa, que se sube al andén en estas conversaciones de viernes, analista político que nos cuenta y que tiene además la mirada desde las regiones de cómo se ve en esta reforma. Marta, hola, buenas noches. Hola, muy buenas noches para todos y para todas. Muchísimas gracias nuevamente por permitirme subirme al andén y pues para intercambiar acá opiniones. Bueno, ¿cómo se ve desde las regiones esta propuesta de la reforma tributaria? Sin duda alguna, la vemos importante y necesaria. ¿Por qué? Porque precisamente se requiere esta reforma para poder apalancar esas otras reformas, como la reforma a la salud, la reforma a la educación. Entonces es importante que, pues bueno, en términos de solidaridad y de justicia tributaria, pues aquellos que ganan más, que tienen más, pues puedan apalancar esas otras reformas necesarias y suficientes para que pues estos recursos puedan llegar a estos territorios apartados, como por ejemplo mi territorio. Claro, pero Marta, usted habla de la necesidad de que el que gane más pague más, que es una premisa con la que ha salido a defender esta propuesta de reforma tributaria el ministro designado Campo. ¿Acaso esa no era la misma teoría del exministro Carrasquilla en el gobierno que está terminando? Pues entendemos que no, entendemos que la anterior reforma tributaria lo que planteaba era tocar aún más el bolsillo de la clase media, de la clase media-baja y aún más tocar elementos de la canasta familiar, pues digamos que lo cual fue lo que llevó a esa movilización de la ciudadanía en el marco del paro nacional. Entonces, digamos, es diferente porque en el marco de la justicia tributaria y de la balanza tributaria, pues digamos, se llevará a que otras clases que ganan un poco más, pues puedan ser como ese nuevo colchón para esta reforma tributaria. Jorge, en este caso, la especulación alrededor de esta reforma tributaria, porque hasta ahora no tenemos sino pues anuncios y hay que esperar que llegue el gobierno, que se construya como tal el proyecto de reforma tributaria, ¿tiene alguna responsabilidad, injerencia, relación con el dólar, que ha sido el protagonista de la semana y que sin duda seguirá subiendo? Bueno, digamos que Colombia pues tiene una gran dependencia o la tasa representativa del mercado tiene gran dependencia al tema del fracking y al tema de la explotación petrolera porque es la primera fuente de divisas externa. Pero obviamente hay una serie de factores como el 40% de probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión o el tema de la guerra en Ucrania que ya es bien sabido por todos nosotros. Entonces pues que el dólar ha ganado valor en su índice ha ganado valor en los últimos días y pues en efecto aumenta el tema del dólar. Lo preocupante acá es que pues sí hay una gran similitud entre las reformas y yo veo que el ministro Campo pues está siendo muy conservador en aspectos cuando hace las presentaciones. Vamos a ver cómo va a ser esos consejos de ministros porque pues van a tener por ejemplo una ministra de ambiente muy rígida en materia ambiental con lo del fracking. Por ejemplo, en la ANLA tiene un backup, digamos, de licencias de exploración que se necesitan avanzar dentro de su inversión, están contratadas, y ahí digamos que eso podría generar mucho más recursos, tanto de dividendos de Ecopetrol como regalías para el país, y eso sería muy bueno para Ocampo, pero pues para la ministra de Ambiente puede ser un poco complejo. Esos consejos de ministros van a ser muy álgidos, vamos a ver el próximo presidente cómo va a tomar liderazgo y a realizar esos consensos, y también cómo vamos a mandar el mensaje a la ciudadanía en materia, digamos, tributaria. El dólar va a ser muy complejo
porque recordemos que gran parte de digamos de la deuda o de las amortizaciones de intereses tenemos que pagarlas en dólares. Entonces, en efecto, si más sube el dólar, va a haber mucho más necesidad de recaudar más y más pesos para pagar la deuda externa. Entonces eso va a ser un determinante muy clave en el déficit fiscal. O sea, el marco fiscal de mediano plazo se tenía un dólar estable a los próximos 5 años. Ahorita, pues con estas vicisitudes y con estos cambios, pues puede ser que esos choques externos se materialicen en las finanzas del Estado. El tema de la reforma tributaria sin duda es muy interesante y es la gran apuesta que tiene en la agenda legislativa para arrancar el gobierno de Gustavo Petro, pero hay otros proyectos que están también ya sobre la mesa y que empieza a ambientarse el debate sobre los mismos. Hablábamos de la eliminación de la Procuraduría General de la Nación. Dice Gustavo Petro que no sería inmediata, sería una vez concluya el periodo de la procuradora Margarita Cabello, pero ¿qué tan fácil es esa eliminación pese al guiño que han dado algunos sectores políticos ya? ¿Será que, Julián, van a tener los votos suficientes? Y contémosle un poco a los oyentes qué se necesita para poder eliminar la Procuraduría. Bueno, en términos legislativos se necesitarían 2 vueltas en el Congreso. En el Congreso serían 8 debates. Es decir, en un año tendría que tramitarse. Exacto. Pero ahí hay que tener en cuenta unas cosas, y es, él mencionaba hace unos días que él lo iba a hacer acorde al fallo de la CIDH. Y el fallo de la CIDH no dice que haya la necesidad de eliminar la Procuraduría. El fallo dice que el Estado colombiano debe introducir en su ordenamiento jurídico, ¿sí? Y en el caso de la Procuraduría, una serie de reformas. El fallo de la CIDH, que hay que recordar, es el fallo con el cual se dijo pues que la Procuraduría no podría afectar los derechos políticos Exacto. de los funcionarios elegidos por voto popular, referente al caso de Gustavo Petro. El fallo del propio Gustavo Petro. Alcalde de Bogotá, y Alejandro Ordóñez, ex procurador, lo destituye del cargo. Exacto, pero el fallo dice que el Estado colombiano tiene que introducir a su ordenamiento jurídico una serie de modificaciones que evite eso mismo. Y eso no estaba solucionado con la reforma muy ambiciosa Exacto. al Código Disciplinario. Exacto. Eso se trató de hacer con la reforma que sacó este gobierno para la Procuraduría, todo ese tema, y efectivamente se llevó a cabo. Aquí toca revisar, es más bien si es obedeciendo un fallo jurídico o si es una estrategia política para la eliminación de la Procuraduría como institución. Eso es lo que toca. Tradúzcanos eso. ¿Qué implicaciones tendría o por qué dice usted que sería una estrategia política? Porque al final de cuentas muy probablemente no le guste la Procuraduría, ¿sí? Y pues decía tomar la decisión de eliminarla en ese sentido. Obviamente esto es muy difícil porque, vuelvo y le digo, en términos de trámite legislativo necesitaría 2 vueltas, casi un año. No solamente de eso, sino que además los congresistas tienen sus cuotas dentro de la Procuraduría también. Que es propio de la dinámica política colombiana, y que efectivamente aquí hay que tener en cuenta que pues le tocaría llevar a cabo las mayorías para también eliminar ese tema. Aquí hay que hacerse una pregunta, creería yo, y yo le estaba pensando de la siguiente manera, y es, ¿será que este proceso de eliminación de la Procuraduría y de su integración a la Fiscalía como ese gran fiscal anticorrupción va a hacer en términos de como cuando se le otorga a un presidente facultades extraordinarias para crear, suprimir y fusionar ministerios? La pregunta es, en términos burocráticos, hay muchas personas que están preocupadas y dicen, venga, pero entonces se va a acabar la Procuraduría. Yo lo que creo es que si la absorbe la Fiscalía, no desaparecerían los cargos. Sencillamente es como cuando uno fusiona o divide ministerios que... Es como cambiarle el letrero al edificio. Exacto. Pero en este panorama, de todas maneras, Marta, yo sé que usted ha seguido de lupa y acompañado estas políticas y propuestas del petrismo. ¿Usted comparte con Julián esa visión? ¿Usted cree que esto al final es una revancha de Gustavo Petro, hoy presidente, en contra de la Procuraduría que lo suspendió en ese momento cuando era alcalde de Bogotá? ¿O realmente de fondo se debe acabar con la Procuraduría? ¿Sí es un asunto político o esta sí es una decisión de reformar de base cómo funciona el Estado colombiano? Bueno, yo te voy a dar mi opinión personal al respecto, y es que definitivamente la Procuraduría en muchos casos se ha vuelto, se configuró como un órgano para perseguir a políticos. Eso lo hemos visto muchas veces. El primero de los casos
como tú lo mencionaste, fue el caso de Gustavo Petro, pero lo hemos visto con alcaldes, sobre todo alcaldes alternativos. Digamos que se ha vuelto una entidad para perseguir, señalar, muchas veces sin tener pruebas, y donde finalmente terminan absolviendo o digamos terminan regresando los alcaldes a sus cargos, y muchas veces sin tener ningún tipo de sanción. Entonces, sí hay que hacer unas reformas necesarias, pertinentes en esta entidad. Sin embargo, yo lo que sí quiero resaltar es que esta entidad no se puede eliminar como tal del ordenamiento jurídico, del ordenamiento, digamos, colombiano, porque sí, Colombia sí requiere en esa lucha anticorrupción una entidad que esté vigilando, digamos, a los políticos y sobre todo en las entidades públicas frente a estos temas anticorrupción. Bueno, pues yo aquí difiero un poco de Marta. Yo creo que aquí hay un tema de marcar un punto de inflexión muy clave. Cuando uno escuchaba a Gustavo Petro en sus discursos y decía que iba a poner las bases para todo el tema de la transformación de la vida y todo lo que eso conlleva, yo creo que empezar de entrada a hacer reformas constitucionales y mucho más, el peligro que puede conllevar a 8 debates en el Congreso. Uno no sabe, un articulito de reelección, otro par de, como le dicen coloquialmente en el Congreso, un par de micos. Entonces puede ser que eso se configure realmente en un cambio de la institucionalidad y empiece a materializarse a largo plazo estructuras muy complejas. O sea, en efecto sí, los órganos de control tienen que pegarse una revisada, pero el tema aquí es confiar dónde está el óptimo de eso y dónde va a estar el óptimo de esos artículos que van a estar dentro de esas reformas. O sea, no podemos empezar entonces que si no me gusta esta institución, entonces cambiemos la Constitución, vamos 8 debates y entre esos debates entonces en el Congreso alguien hace una proposición y pone un articulito que realmente cambia todo y ya luego entonces 8 debates y sanción presidencial, la modificación de la Constitución. Podríamos empezar a organizar todo y llevar a cabo a la vuelta de unos años probablemente una constituyente, que es lo que realmente desvelaría la voluntad de Gustavo Petro, y aunque ha tratado de ser moderado pues por segunda vuelta y poder captar votos, yo creo que en el fondo él sí quiere estructurar a cosas a largo plazo, y él lo ha dicho, ese proyecto de desarrollo enfocado a la vida va a ser muy complejo. Entre varios temas también decía que van a darle empleo a todo el mundo, o sea, una oferta estatal realmente compleja y utópica. Pero como última instancia, decía. Exacto, pero ya tenemos desempleo del 10% y eso lo vimos ya en países como Corea del Norte, en función del romanticismo del campesinado, lo vimos temas en las dictaduras de Mao Zedong, y ahí lo que me preocupa es que esas pequeñas modificaciones a los órganos de control se empiezan a configurar estructuras claves a largo plazo. Ahí hay un tema para responderle a Marta, también un tema, y es la Procuraduría no está para perseguir políticamente a los funcionarios, sino para investigarlos disciplinariamente. Es que uno no puede manejar ese discurso, y es que esta Procuraduría también suspendió al alcalde de Ibagué, que pues se decía que estaba apoyando al candidato Federico Gutiérrez en su momento. No solo suspendió. Pero no lo hizo después de la polémica, ya como para tratar de enviar ese mensaje que es que aquí esto es con todo el mundo. No, porque fue con pocos días de distancia, y ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. La Procuraduría también sirve una manera para mantener el equilibrio de poderes. Esa gran reforma de equilibrio de poderes que hubo hace unos años, ¿sí?, va encaminada también a que entidades como la Procuraduría y las otras que están, por así decirlo, en términos de control, pues no choquen entre ramas del poder público. Creería yo que una Procuraduría sí es necesaria en términos de investigar hechos disciplinarios de funcionarios públicos, y eso es supremamente importante en una democracia como la nuestra, en la que pues muy probablemente tenemos problemas con funcionarios públicos constantemente. Marta no parece muy convencida con eso que usted está diciendo. Claro que no. Bueno, yo no estoy convencida, porque realmente desde esta orilla de la política, desde la izquierda, realmente sí hemos visto cómo esta entidad, como la Procuraduría,
ha perseguido a funcionarios de centro, de izquierda, muchas veces sin tener razones motivadas o motivaciones reales y concretas. Entonces, nosotros sí lo hemos vivido, tal vez desde otras orillas políticas no se ve así, pero nosotros sí lo hemos vivido y por eso vuelvo y lo ratifico, que realmente este órgano ha sido un órgano utilizado para señalar, incluso, como lo decíamos en algún momento, matar políticamente a sectores de izquierda, o funcionarios de izquierda, pues que como lo hemos visto que realmente ha sucedido con la Procuraduría. Yo quiero invitarlos a que, ya que hablamos de la reforma tributaria, pasamos por la eliminación de la Procuraduría, que sería lo más radical alrededor de cómo cambiaría la política y la reforma política en nuestro país. Hablemos ahora de la salud. Este es un tema que también ha despertado muchas polémicas en las últimas horas después del nombramiento de Carolina Corcho como ministra de Salud, porque lo que se plantea y lo que se imagina el país es que con la doctora Corcho como ministra, pues la reforma al sector salud incluirá eliminar las EPS. Camila, y hay algo importante y es que la ministra cambia de rol, porque en el paro nacional ella atacaba fuertemente al ministro Fernando Ruiz, esa es la herida que está allí del pasado, por la reforma tributaria de cambio radical que lideró el ministro en el Congreso y que al final tuvieron que retirar porque no tenían los votos. Y ahora ella es la que va a tener que ir al Congreso a defender posiblemente una reforma a la salud. En Colombia, Julián, ¿es viable eliminar las EPS? ¿Deberíamos eliminar las EPS? Aquí hay que tener varias cosas en cuenta. Y es, nosotros teníamos antes de la ley 100 tema de un modelo de seguridad social en el que el Estado asumía gran parte, si no la totalidad de las funciones en términos de salud. Eso implica mayores gastos, ¿sí? Y las EPS primero que todo, eso implica mayores gastos y también limita la cobertura de salud, porque hoy en día nosotros podemos ver que el Estado colombiano, Colombia es un país muy grande con un Estado chico, y las posibilidades de que el Estado colombiano pueda brindarle salud o garantizarle la salud a todos los colombianos poniendo un puesto de salud, un hospital en cada departamento, en cada municipio, en cada vereda, es muy difícil. Las EPS, a pesar de que son muy criticadas, aquí hay que tener en cuenta que han logrado a través de esta ley que hoy tenemos en materia de salud y en cooperación con el Estado, yo creo que esta es una gran APP, una gran asociación público-privada, hay que tener en cuenta que se ha logrado aumentar la cobertura, ¿sí? Y estaba leyendo yo una cifra en estos días que del Ministerio de Salud y decía que en Colombia, el 98.6% de los colombianos están por lo menos vinculados a una entidad prestadora de salud, sea pública o privada, pero están vinculados, ¿sí? Ahora, aquí hay que entrar en materia de calidad de la salud, porque no solo es llegar a todos los lugares de Colombia, sino brindarle la calidad de la salud a los colombianos, que no vuelvan a existir los paseos de la muerte, que no hayan problemas cuando los costos de los medicamentos, de los procedimientos, que si yo tengo que llevar a cabo un procedimiento, recibir algún medicamento, la EPS no me lo impida acceder, o que si lo voy a tratar de buscar de manera particular tampoco me cueste 10 veces más de lo que me cuesta a través de la EPS. Hay que tocar revisar los temas de calidad de la salud, y en términos de las EPS considero que han hecho un buen trabajo hasta ahora en lo que se... O sea, en esa reforma que nos espera en el sector salud, usted las dejaría, si entiendo bien. Sí. Con cambios sí, pero dejaría las EPS como forma de aseguramiento de los colombianos. Sí, yo las dejaría. Habría que reforzar también el tema público en materia de salud, revisar el tema de los hospitales públicos, si se le puede añadir más recursos, pero toca... Este sistema mixto ha funcionado y las EPS han hecho su trabajo hasta el día de hoy. Obviamente aquí hay que tener en cuenta una cosa. Hay unas EPS que han sido liquidadas también por el Estado a través de la Superintendencia de Salud, que las sanciona y demás, y eso ha servido de control de las EPS que son malas. Claro. Marta, usted que está en Popayán, como sabrán también todos nuestros seguidores del Andén, ¿cree que si se eliminan las EPS va a haber algún corte a la cuerda que lleva el sistema de salud a las regiones, o antes lo va a mejorar? ¿Cuál es su posición? Bueno, lo primero que hay que decir es que yo realmente no creo que se elimine de tajo, digamos, haya un cambio de tajo en el sistema de salud.
Debe haber un régimen de transición, por supuesto, para poder hacer este cambio, porque eso sería un cambio, pues, digamos, muy radical. Y debe haber un régimen de transición que permita no frenar la prestación de los servicios de salud. Eso, digamos, no puede suceder. Entonces, ahí sí, yo lo que considero es que el presidente electo y la nueva ministra lo que van a llegar en primer lugar es hacer un régimen de transición. Segundo, definitivamente, la prestación del servicio de salud por parte de la EPS en regiones del suroccidente colombiano, lo digo sobre todo por el Pacífico y el suroccidente colombiano, pues sí tenemos muchas quejas porque realmente a nosotros sí nos ha tocado una salud, una prestación del servicio nefasta. Por ejemplo, te voy a decir en Popayán. Popayán siendo una ciudad capital, no tenemos la mayoría de especialistas. Entonces no hay, por ejemplo, quien preste los servicios de temas de riñón, de temas de especialistas en hígado. Hace poco apenas llegó al Hospital San José, que es el hospital de tercer nivel en Popayán, el tema de la hemodinamia. Entonces, digamos que en términos de prestación de servicios de salud, a regiones apartadas y a departamentos tan apartados como el Cauca y como el suroccidente colombiano, pues sí nos serviría mucho tener un cambio de régimen en el sistema de salud, que permitiera que la salud llegara más cercana a los territorios, una salud preventiva, una salud que realmente permita que sea más humanizado el servicio, pero que adicionalmente sea un servicio de calidad. Porque una cosa que sí es cierta, algo es que tú estés afiliado y que tengas un carnet, pero otra cosa es que realmente puedas acceder a un servicio de salud con calidad y que te dé la garantía de tu derecho a la salud. Entonces, y yo, digamos, reitero mucho mis casos personales, como por ejemplo mi padre murió con un cáncer de hígado, esperando a ser atendido, esperando un trasplante. Logramos tenerlo vivo 3 años de milagro, pero nunca el sistema de salud logró avanzar a darle, digamos, una buena calidad de vida esos últimos 3 años de su vida. Entonces, esa es, digamos, la generalidad de los casos en Colombia, de los casos normales en Colombia, y es que no puedes acceder a una prestación de servicios con calidad. Sí, Marta, y le quiero preguntar también ese mismo tema a Jorge, porque sin duda, pues el sistema de salud, muchos dicen funciona, pero pues por supuesto todo es sujeto de mejoras, entre otras cosas porque las condiciones del talento humano en salud allí también se ven afectadas por esa intermediación, la plata no llega rápido a los hospitales y demás. ¿Usted cree que es necesaria esa reforma y que se toque ese papel de las EPS como intermediadoras dentro de todo el funcionamiento del sistema de salud? Pues bueno, Marcela, o sea, sí hay ya temas técnicos y obviamente se pueden mejorar. El tema de la prevención es sin duda un tema estratégico. El de la CPS, pues yo tengo mis dudas. Lo que sí se hizo, por ejemplo, en este gobierno, además fue capitalizar una CPS, poner al saldo unas deudas que se tenían con los hospitales privados. Pero yo creo que todo ese tipo de decisiones se tienen que hacer basadas en evidencias, estudios, análisis técnicos, que precisamente lo hacen las personas que saben del sector salud. Dentro de todos los nombramientos, digamos, que se han hecho en estos días de gabinete, uno podrá tener las reservas en función, digamos, de temas económicos con Ocampo. Con la ministra de Ambiente, pues uno podría compartir todo el tema de los conflictos socioambientales en el territorio, diferir en el tema de fracking, pero lo que a mí sí me preocupa del nombramiento de la ministra Corcho es que ella podría romantizar y podría salir en algún momento a especular por fuera de las bases y evidencias de que tiene el sector. La legitimidad que pueda tener ella dentro del Congreso, dentro de la sociedad, para adelantar todas las reformas, pues es una legitimidad más bien limitada. El ministro Fernando Ruiz dejó la vara sin duda y refuerzo todo el apoyo. Muy alta. Pudo sacar adelante todo el plan de vacunación, que a propósito la ministra Corcho fue una de las grandes opositoras de ese plan de vacunación, y yo creo que es una ministra que no va a durar o no tendrá largo aliento en este gobierno, precisamente por la legitimidad y por digamos, recelos que pueden generar frente a los consensos. Habrá que esperar es cuánto tiempo está entonces en ese cargo, que son las apuestas que hacen muchos, eso en la cartera de salud, y nosotros íbamos a despedir el programa, se nos está olvidando además un nuevo nombramiento.
nombramiento, porque en la lista Hablando de salud. ya no hay 6, sino 7 ministros designados, confirma el propio Gustavo Petro, una cosa que ya se había cantado en la opinión pública. En esta lista hay que sumar a Alejandro Gaviria, que está terminando la semana como ministro de Educación de Gustavo Petro. El exministro de Salud, ahora próximo ministro de Educación, que también fue muy crítico de Carolina Corcho, con quien ahora tendrá que compartir en el gabinete y en los consejos de ministros. Yo no sé si fue crítico Alejandro Gaviria con Carolina Corcho o Corcho con la gestión de Gaviria en Los el dos, ministerio. eso ahí. Ahí está complicado. Todos llevan. Con este nuevo nombramiento con el que termina la semana, también termina el andén. A todos gracias Y nos por haberse falta una sumado. cosa que nos tocará analizar después, Rodolfo Hernández, ahora que sí, luego que no, y ahora que sí va a aceptar la curul y que sí va a hacer oposición. Si hay curul, si hay oposición, pero no me queda muy claro si hará oposición Sí va por a hacer convicción oposición. No. o porque le toca por el estatuto que entra para a que le tener dé esa curul. personería jurídica a su partido y poder dar avales el próximo año. Si ve, esta política se mueve hasta el último momento con las decisiones de los protagonistas de la política colombiana. A todos, gracias por acompañarnos, Marcela, gracias a nuestros panelistas invitados, gracias a quienes están aquí, a Marta en Popayán, a Julián, a Jorge, que nos volvamos a sentar para hablar de estos temas de política. A ustedes gracias por la invitación. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos la próxima semana aquí en El Andén. Súbase para que no atropellen su opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. El Andén. Blue, la alternativa.